Buen día a todos. ¿Quieren hacer una consulta antes de arrancar con la clase de consulta de práctica? Sí, sí. A ver si alguien desconocido del grupo, porque hoy también es fecha de clase de consulta para finales. Entonces, si hay algún alumno que esté interesado en rendir los finales, vamos a abrir otra sala para eso. Si quieren, me pueden, ahora que estamos acá todos conectados, les puedo ir diciendo a cada uno cómo está con sus asistencias. Y a ver, tengo que ir al Drive. No tengo abierta esa planilla ahora. Bueno, sí, al que, a ver, ahí me voy a fijar el de Jere. Si alguien más quiere que les diga su asistencia, se va comentando ahí en el chat. De todas maneras, lo que tengo acá en la planilla es toda la información, es decir, de todos los, hasta incluso de todos los martes, por más que los hubiésemos considerado como no obligatorios, también aparece ahí en rojo, entonces me va a ser difícil diferenciar qué día es qué. Yo les digo todos los días y bueno, si tenemos más de 4 inasistencias, estaríamos ahí como en el límite, como para que se cuiden para el próximo cuatrimestre, y no seguir sumando más faltas. Yo creería que 4 por semestre sería aproximadamente el promedio, ¿sí? Bueno, a ver, me pusieron varios. Empiezo por Jere Schwab. Si quieren pueden abrir el micrófono, me dicen. Schwab, Jeremías. No, la única inasistencia es la del 19 de mayo. Después hay como unas tardes, digamos, en amarillo, como que no hubiese estado el total de la clase por ahí que hayas ingresado tarde. Y hay una que es justificada del 12 de mayo. ¿Está bien? Bueno, voy de abajo para arriba porque se me hace más fácil en el chat. Vaso Santiago. Tam. Vaso Santiago Juan, tenemos 2 inasistencias y una justificada del 26 de abril. ¿Sí? Si tienen alguna duda de eso, me dicen directamente por micrófono, así no se me llena el chat. Después está Leo contra Fato. Leonardo, una inasistencia del 12 de mayo. Juan Bijolín. Disculpen si lo pronuncio mal, me dicen. No es mi intención decirme los apellidos. Juan Salvador tenían una de marzo, otra de abril y las últimas 2 instancias, 17 y 19 de mayo. ¿Sí? Serían 4 inasistencias en total, seguramente alguno de esos días cuenta como algún martes tal vez. Y hay una llegada tarde del 10 de mayo, que puede ser la conexión. Bueno, te repito los días como para que revises si querés. Es Juan Mijorín, el 29 de marzo, el 7 de abril y los últimos 2 encuentros, 19 y 17 de mayo. Bien.
Ahí se sumó Guadalupe Videla. Tenemos una que es del 17, que sería del martes pasado. Es el único. Bueno, voy para arriba porque si no me quedan. No puede decirme. Lucía Rodríguez. Rodríguez Lucía. Una en marzo y una en mayo. El 29 de marzo y el 12 de mayo. Esa es Lucía Rodríguez. Tomás Bordi. Tenemos dos, no inasistencias, sino como té amarillo, como tarde, digamos, eso es lo que considera Gonzalo, es cuando en el Zoom aparece un porcentaje menor de conexión. Pero no son inasistencias. Reyes. Ninguna. Está bien, porque consultabas y tenías que tener alguna y no te marcamos ninguna. Tenés todo presente. Lucía Dietrich. Ahí leo abajo, ¿sí? Yo sigo marcando los que me quedaron arriba y ahí leo los chats. Lucía Dietrich, CD. Una, que sería el 12 de mayo, una inasistencia. Y Eduardo Jerez ya le dije. Sí, por favor. Yo, bien. Ya les dije a todos los de arriba, ¿no? Ah, María Jaramillo. Jaramillo María, tenemos una por mes, una en marzo, el 29, una en abril, el 21, y una en mayo, el 17, que es el martes pasado. Y ahí ya les dije a todos los que estaban arriba, Leo, Vaso, Jere, Bobe, Rocío. Tres, Rocío, el 26 de abril, el 12 de mayo y el 19. Son 3 ausentes. Daniel Ruiz. Bueno, me estaban preguntando todos, ¿no? ¿Quieren consultar si están bien o no se acuerdan? Está bien. Daniel Ruiz, ninguna. El 13 de abril me dijo... Rocío, ahí te digo de nuevo. El 26 de abril. Ah, martes. Ah, sí. Por eso, les recuerdo que acá, bueno, Claudia les comentó la semana pasada que, bueno, que estamos considerando como las clases de consulta son bastante prácticas. Sí, pero igual yo los martes he asistido. Los dos últimos jueves sí que rendí, el 19 rendí, no, perdón, el 12 rendí, pero es de otro año, así que la profe no me consideró ese certificado. Y ¿no? No, porque es de otro año la materia que rendí, no de tercero. Bueno. Y la semana pasada, el jueves, se me cortó internet, así que entré pero 20 minutos y se me cayó. Pero no, está bien entonces. Gracias, profe. Bien, bueno, pero estás bien ahí, o sea, para lo que quedan del mes de clase, trata de cuidar no sumar más, así queda equilibrado. Sí, sí, gracias, profe. De nada. Daniel Ruiz, ya te dije, creo que sí. Guadalupe también. Ignacio Álvarez. Sí, ¿quién está hablando? Para Juan Vigori. Juan, sí. Para el promedio, entonces, decía usted más o menos que son 4 en asistencias por cuatrimestre.
Claro, que no se pasen del 4. ¿Por qué? Porque como estamos todavía en no podemos calcular bien del segundo semestre, bueno, es un promedio, es un aproximado, ¿sí? Es Claro. decir, una falta por mes sería lo adecuado. Bien, eso sin contar los martes, sería, ¿no? Sí, sí, pero bueno, les comentó la profe la semana Sí, pasada que sí. los martes sí contaban, así que digamos que con los que están hasta ahora traten de no sumar si están entre 4 faltas y demás, como Claro. para, de todas maneras es un promedio, ¿no? Genial. Daniel, Guadalupe, Ignacio Álvarez me había quedado. Álvarez e Ignacio. Una en marzo, que es el 29, y luego una justificada en abril, el 21. Franco, 2 inasistencias. Vamos a ver. Franco Trujillo. Sí, tenés una justificada el 26 de abril y hay unas ahí el comienzo en marzo, como los primeros días, el 29 y el 31 y el 5 de abril, que ahí seguramente entra esas clases que habíamos visto que no se consideraban. No sé si era del 31 de abril, por ahí. Torres Victoria, sí, puede ser, si ya estamos con todos. Torre Victoria, ninguna. César Campos. Una del 29 de marzo y hay una justificada del 26 de abril. Bien, ¿cuándo son las mesas para el final? Quería ir a probar suerte. La semana que viene son mesas, creo que el 30, el lunes 30 tenemos finales de inglés presenciales. ¿Sí? Si te querés quedar, después pusimos como la clase de consulta acá es a las 9, pusimos 10:30 para que se conecten en el aviso de alumnos libres. Si son varios, vamos a armar 2 grupos y si no, van a estar con Claudia para comentarle las metodologías. Así que si ahí te querés quedar, le haces tu consulta. Mora Almandos. Bueno, si quieren les digo quiénes tienen muchas faltas, quiénes tendrían que... Mora Almandos. 2 inasistencias del 12 y el 17 de mayo, y después tenemos 3 como tardes, así de conexión. Gracias, gracias. Profe, ¿puede ser que alguna de esas inasistencias sea un martes? Una sé que es un jueves, que fue presencial. Y otra puede ser que sea algún martes. Sí, el 17 pasado. Ah, ok. Y esas Ujú. habían dicho que no había Eso. contado, ¿no? Sí, estamos empezando a contar los martes. Ok, ok. Sí, sí, sabía que este Sí. martes ya contaba, pero me había parecido Claro, que el martes pasado no. bien. Ese sí, es el 17 de la semana pasada. Ok, buenísimo. Gracias, profe. Ujú. Brian Vanegas. Vanegas. Tenemos una del 7 de abril. Creo que habíamos hablado de eso, que estaba bien. Y Torres David.
Profe, ¿qué? O sea, la del martes pasado contaban también, porque me acuerdo cuando empecé la clase había dicho que no iban a tomar asistencia el martes. No, no, yo sí, habíamos dicho eso, que los martes no eran obligatorios y el jueves la profe compartió que, bueno, como que a Ah, partir de ahora sí los martes eran obligatorios. Así que, de todas maneras, acá, por eso les digo todo lo que está en la planilla, todo lo que está reflejado, eh, porque no está separado por obligatorio, sino los días que ustedes asistieron. Torres, Torres David, ¿no? 3, 5 y 7 de abril y el 12 de mayo. ¿Cómo es la modalidad del examen, Daniel? Es presencial, escrita, el examen final. No he dicho nada. Juanico Apablaza. Mm, hay algunos apellidos que... Ah, sí. ¿Cuál es tu consulta? ¿Qué dije al principio? No he dicho nada, simplemente están preguntando sus inasistencias. Buen día, Y en profe. tu- Pensé que había dicho algo y yo tuve que reloguear el coso porque me andaba medio raro el audio. no, estamos revisando los que me han consultado y en tu caso sí tenés bastantes faltas, ¿sí? Estarías como, porque tenés todo el primer, como marzo que ingresaste tarde, digamos como que empezaste en abril, Mm, y después de eso tenés 3 faltas más, así que ahí estarías como sobrepasando el límite, ¿sí? Pero bueno, sí, esto es por el tema de la promoción, no pasa nada. Si, claro, claro. si no Tenía salís igual unas inasistencias que yo había mandado mail para justificar el hecho de con el sí, dato. está Sí, sí, la sí, del sí. 10 y el 17 de mayo. Bueno, Claro. pero bueno, o sea, es una materia anual y la promoción, ¿qué quiere decir? Que si ustedes van trabajando de forma conforme, es decir, van aprobando todos los prácticos con el mínimo y los parciales en sus primeras instancias, es decir, que hicieron todo el trabajo del año, y además tuvieron una buena asistencia, entonces la promoción es una especie de premio, de decir, bueno, listo, porque el examen final, no el final, el parcial, que es integrador a fin de año, es similar, es exactamente lo mismo que rinden en las mesas como regular. Entonces, por eso, los que por ahí están con problemas de inasistencias por el trabajo, por cuestiones personales, sigan trabajando como que si lo fueran a promocionar para que tengan una buena nota de regular, digamos, de aprobado, porque esa nota le va a afectar mucho después también a, bueno, tienen una buena nota de aprobado, después pasan al examen regular y va a ser muy cortito, va a ser exactamente lo mismo a lo que ya rindieron antes. Entonces, si les fue bien antes, el consejo siempre es que se anoten en las primeras mesas de diciembre, que no lo dejen, porque como esto es práctica, eh, bueno, van a estar con toda la metodología muy, muy fresca. Bueno, me quedé ahí. Tengo 20 mensajes. Vamos a ver, a parar un poquito, a ver, Ignacio. Bueno, voy pasando. Ah, bueno, quedaron ahí. Con algún oral, el examen final, no. El examen final es escrito y tomamos tanto teoría como práctica, entonces no es necesario, no es oral. Perfecto. ¿Alguien más quedó de los conectados que quieran consultar? Paso entonces a compartir. No, no quiero compartir esto. Esta era las inasistencias. Era otra cosa. Bien, entonces,
La semana pasada, ¿están viendo mi pantalla del PowerPoint? Ahí sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, la semana pasada entonces empezamos a trabajar con otro formato de párrafos que no tiene que ver con en los modelos de artículos de investigación que veníamos trabajando, sino que son definiciones de términos. ¿Para qué? Para poder ustedes irse acercando a lo que es la frase verbal, y las definiciones siempre nos describen conceptos en presente, que es el único tiempo que estamos trabajando ahora. Entonces, como le había dicho la profe Claudia el jueves, obviamente que el objetivo final es que ustedes puedan leer una oración como esta y decirla de forma espontánea en castellano. Eso es lo que queremos, que ustedes puedan interpretar los textos, pero en esta instancia queremos ver si ustedes tienen las herramientas, entonces por eso nos enfocamos tanto en la teoría. Es decir, que ustedes puedan reconocer todos los elementos que componen esta oración. Entonces, antes de ir a vocabulario y demás, o a la traducción final, de la número 8 que nos había quedado, ¿pueden indicar cuál es el verbo de esta oración? El verbo principal. Muy bien, es is, como dicen ahí. Puede ser, o sea, claramente el verbo principal es el que me separa el concepto, que en este caso es nanotechnology, con toda la definición. Encuentran en esta definición, que sería una frase verbal muy extensa, que por supuesto tiene que tener algún tipo de posmodificación, ¿sí? ¿Algún otro verbo secundario? Los verbos secundarios son los que están en infinitivo, o pueden estar conjugados, pueden estar en presente, pero porque nos encontramos con otros elementos, una posmodificación, con that o which. Y no se dice que Dylan es un posmodificador. Bien. Bueno, me gustaría saber cómo llegan a esa conclusión. Para responder la pregunta que hice primero, ¿hay algún otro verbo secundario adentro de esta frase nominal que tendríamos que dejarlo por fuera de la lectura? ¿Sí o no? ¿Reconocen alguno? No, no hay ningún otro verbo para destacar. Muy bien, entonces los cortes que vamos a hacer en esta frase nominal serían de los posmodificadores que conocemos, ¿sí? Las preposiciones, que no las voy a marcar, es decir, para que ustedes ya la oración no les quede con tantos colores y tantos cortes, traten de hacerlo eso de una forma más visual, es decir, cuando identifiquen las preposiciones como of, traten de, como práctica, ¿no? No de estar haciendo corchetes, abriendo y cerrando y que le quedan frasecitas cortitas, sino ya un poco más extensas, ¿sí? Entonces sabemos que acá hay un corte en off, pero lo pasamos de largo porque sabemos que cuando acá leamos el campo, field va a quedar solo, es el único sustantivo, no tenemos premodificadores acá. En cambio acá sí, en Applied Science. Dealing. ¿Cómo llegamos a la conclusión que dealing es postmodificador? Porque estaba después del sustantivo science, muy bien. Entonces vos reconoces que acá hay un bloque, applied science, un concepto. Entonces cuando hacemos la lectura un poco más espontánea,
automáticamente reconocemos que acá hay que parar, es decir, que no hablo de dealing algo, sino de ciencia aplicada, muy bien, y además sigue dealing y está acompañado de esta preposición with. Esta preposición sí la marcamos, porque no está sola, no es independiente como of o on en este caso, sino que es toda la frase, dealing with. ¿Sí? Que la traducción, ¿cuál sería de dealing with como postmodificador? Sería como que trata, que se ocupa. ¿Qué se ocupa? ¿Qué trata? Muy bien. Listo, no veo, no reconozco ningún concepto que no sea transparente, que no lo puedan resolver, además ya con que está contextualizado, ¿no? Con el tema. Entonces, con estos pequeños elementos que resaltamos, ya podemos hacer una lectura mucho más fácil, ¿sí? ¿Quién se anima a hacer esta? Que así pasamos a las otras que tienen más elementos para resaltar. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos definiendo acá? La nanotecnología. Muy bien, muy bien, hay que agregarle ese artículo. La nanotecnología es... Ese campo de ciencias aplicadas que trata con el diseño, la síntesis y la caracterización de los materiales de aplicación, o no, A los ver, materiales. paremos acá porque dijiste caracterización y te fuiste a D. Y ese D estaría acá, así que de nuevo. Claro, El diseño, síntesis, caracterización. sería materiales y equipos, puede ser que devices a equipos, Sí, dispositivos. dispositivos, Ujú. de aplicación, o sea, como que esos dos sustantivos estarían modificados por aplicación, ¿o no? No, nada que ver, porque tiene lo. Claro. No, está bien, está buenísimo que vayas haciendo como el razonamiento si identificamos dónde está el problema. Vos acá fácilmente reconoces todos estos como núcleos, como frases nominales en sí sola, ¿sí? Diferentes temas, diseño, síntesis, caracterización. ¿Y este Y and por qué lo salteas? Y, aplicación bien, también está con esos tres. claro. Entonces si tenemos comas, en un momento tenemos que parar, es decir, ¿qué es lo que estamos enlistando? Diseño, síntesis, caracterización y aplicación de. Entonces, que esté este of acá cortando, quiere decir que por un lado tenemos application como una frase nominal, y por otro lado lo que sigue. Y no puedo cambiar de lugar los elementos de una frase a otra. Es decir, cuando ustedes hacen los corchetes, que bueno, acá como tenemos una frase nominal tan extensa, diferente a esta, por ahí sí les sirve hacer el corte ahí. ¿Sí? Entonces yo no puedo sacar elementos de acá, materials, y unirlos con application, es decir, dispositivos de aplicación o materiales de aplicación. No, porque acá yo hice un corte. Bien, entonces, ¿qué trata? Que se ocupa del diseño, la síntesis, la caracterización y la aplicación de materiales y dispositivos on the nanoscale. En la nanoescala. Bien, perfecto. Algo acá para resaltar, porque dijiste, la nanotecnología es el campo de ciencia aplicada. Y acá tenemos un DAT. ¿Qué DAT? ¿Cómo lo clasificarían? ¿Qué rótulo le pondrían a DAT? ¿Qué tipo de Sería, palabra es? o sea, se traduce como ese campo, ¿o no? Exactamente. Entonces acá tenemos un pronombre demostrativo que lo vamos a poner con rosado, igual a todos los otros referentes que vamos a marcar más abajo. ¿Sí? Es un pronombre, está muy bien, pero no es el artículo de él o la, sino tenemos this, que es este, y that indica como más lejano, no este, sino ese o aquel queda mejor en la lectura escrita, ¿sí? Porque cuando digo ese,
que también sería la traducción de that, es como que si yo estuviera señalando algo, ¿no? Yo digo, no sé, ese diseño, y lo estoy señalando de allá, que está más lejano, ¿no? Cuando en la lectura de un texto, en lugar de decir ese, that, aquel. Entonces la nanotecnología es ese campo, aquel campo de la ciencia aplicada. ¿Sí? Estos sí se traducen, a diferencia del IT. Recuerden que el IT nunca, o sea, sí, hay momentos que sí, vamos a ver casos en que sí se traducen como él o ella, pero nunca it como este o ese, ¿sí? Porque para eso tenemos estos pronombres. Los vamos a ver en la siguiente ficha de referencias, pero como para que vayan como haciendo un punteo, tenemos this y that para el uso de singular, y this y those para plural. Es decir, que this y that es este o aquel, y that y those serían estos y aquellos. ¿Y qué son aquellos? Bueno, el concepto que se va a mencionar después. ¿Sí? Está como anticipando. Si ustedes leen la nanotecnología es el campo de la ciencia aplicada, es como si fuera el único. No sé, cambia también un poco, pero no es lo que dice acá. Acá no dice el campo, no dice the field, sino that. Lo vamos a ver en otros ejemplos, en este caso de this y that. Bueno, ¿algo más que quieran agregar del anterior? Subo. ¿Está todo bien? ¿Les salió bien a ustedes en la práctica la resolución de la frase, de la oración ya? Díganme. Yo las puedo traducir, pero tengo dudas, profe. ¿Con la 8 o con la 9? Ah, no, no con la 8, con las que nos dieron, digamos, las últimas 3. Sí. Bueno, no, pero me refiero para pasar a la que sigue. Ah, no, O no esta sé. es la... Bien, pasamos a la 9 entonces, que es un poquito más extensa. Nuevamente, bueno, acá tenemos dos oraciones. Así que trabajemos la primera, ¿sí? Hasta el punto. En este caso, ¿cuál sería el verbo principal? Ar. Bien, claramente are es el verbo. ¿Y algo más que pueden resaltar? ¿Que recuerdan de el jueves, la clase pasada? ¿Qué otros elementos que pueden ¿No está estar como... compuesto ese? Puede ser. Ok, ¿qué más lo compone a esta frase? Definite as. Muy bien. Defined termina con ed, es un participio, ¿sí? Entonces ahora estamos viendo un uso, una función nueva de los participios. Nosotros antes los habíamos visto adentro de la frase nominal como premodificador o postmodificador. Y ahora lo estamos viendo adentro de la frase verbal, ¿sí? Entonces, defined nunca va a estar solo en la frase verbal, siempre va a estar acompañando un auxiliar que por ahora los que conocemos son are y is. Vamos a ver otros más adelante. Pero cada vez que vean el verbo to be acompañado de un participio, todo forma parte de la frase verbal. Y como bien dijiste, bueno, el as también viene de la mano, porque acá es como que lo necesito la preposición para continuar, ¿sí? Pero as no es verbo, ¿sí? No es parte de la frase verbal, sino como que conecta la frase verbal con la frase nominal. Es una preposición. Entonces, lo vamos a marcar como un elemento que queda por fuera, pero ¿con qué estaba marcando los postmodificadores? Con azul.
Pero lo pongo Profe. con otro color para que ustedes lo reconozcan como preposición que está acompañando a la frase verbal. La frase verbal es are defined. ¿Sí? No, quería preguntar qué tipo de palabra era as, pero ya dijiste que es una preposición. Claro, bien, es una preposición que generalmente se traduce como, la preposición como. Ignacio dice, during también es un postmodificador. During, por más de que tenga ese sufijo ing, ¿sí? No vamos a analizar during como una palabra con sufijo ing, que, bueno, ¿qué función puede estar teniendo? Núcleo, premodificador, postmodificador. No, during es una palabra que ya termina con ing y que tiene solamente una traducción que es durante, ¿sí? Entonces, tomen como nota, during, cada vez que se encuentre con during vamos a ver otros casos en que da la casualidad que la palabra termina con ing, pero esa ing no está tomando ninguna función, ¿sí? Entonces, during, durante, ¿qué les hace entender? Es una idea de tiempo, ¿no? Entonces, suena más como un conector. During, durante, como si fuera when, cuando. Es muy similar a when o while. Cuando o mientras, esto es durante. La frase verbal generalmente está al principio, o como vimos en los casos de los artículos del martes pasado, pueden estar al final de la oración, exactamente al final. Eso depende de qué tan extensa es el sujeto. Acá porque estamos definiendo conceptos, entonces los conceptos son cortitos, admixtures. Pero si acá tuviéramos un sujeto puede estar en el medio, ¿sí? Simplemente, o sea, va a estar separando el sujeto del predicado. Bueno, Yulisa, después conéctate de nuevo, te va a tomar todo el tiempo que estuviste. Profe, admixtures lo vamos a traducir como ingrediente. Ustedes me dicen cuál sería, cómo resolvieron admixtures, cuál sería el concepto. Yo lo busqué en la página que nos dijiste, Word Reference, y lo busqué en el traductor de Google y me parecía como mezcla, pero no me cierra que sea esa la palabra. Bueno, mezcla, o sea, mixtures, ya estamos, ahí ya es una palabra compuesta, ¿sí? Entonces esta parte, mixture, ya no está hablando de las mezclas. Sí. ¿Y qué le estaría? ¿Le cambia a este prefijo add? ¿Hay algún... le cambia, digamos, el significado? Claro, le cambia, pero no sé cómo lo podemos modificar esa palabra para que Es como que sea... dice mezcla añadida, entonces sería como ingredientes. O sea, algo así. Bueno, aditivos dicen, bien. Sí, mezcla de adiciones. No, no de adiciones, sino add es simplemente, indica que tiene como un agregado, que la mezcla contiene un agregado. ¿Sí? Bien, sí, entonces resulta que en inglés se le agrega este prefijo como para indicar eso, que la mezcla tiene un agregado, un aditivo, pero en español podemos simplemente decir mezclas, ¿sí? Y se entiende a qué estamos hablando, o por ahí puede ser aditivo también, como han dicho. Sí, Por profe. ejemplo, si lo buscamos en un contexto, no sé, si decimos de concrete admixtures, bueno, en civiles mezclas, sí, Sí, añadidas. profe, hemos visto que los aditivos son que se agregan a la mezcla del concreto pequeñas Bien. cantidades. Es un aditivo. Un aditivo, pero cuando haces referencia a esas mezclas, ¿dicen mezclas o aditivos? No, al concreto, a la mezcla de concreto, se le agregan pequeñas cantidades de un aditivo para cambiarle las características al concreto.
Bien, pero mi pregunta es, ¿cómo llaman ustedes a esa mezcla en el uso cotidiano? ¿Al aditivo? No, a la mezcla ya finalizada, digamos, con el aditivo Esto, incluido. hormigón, concreto. Bueno, Sí. bien. Bueno, sí, entonces pueden ser mezclas también añadidas, ¿sí? O simplemente mezclas y en el contexto se entiende de que tiene un agregado. ¿Sí? En castellano, si buscamos contextos, vamos a encontrar todos los usos, mezclas solamente o mezclas añadidas, o en lugar de decir mezclas aditivos. En este caso vamos a elegir como para poder respetar, como para ustedes agregarle ese add, ese prefijo add, y recuerden que ese add está hablando de addition, que addition sería esto, un agregado, algo más que se suma a la mezcla. ¿Sí? Podemos decir mezclas añadidas, o con un agregado, con un aditivo. Bueno, are defined as. Como estamos viendo definiciones, y ustedes cuando leen textos académicos siempre se definen conceptos, van a encontrarse ya con esta frase verbal y bueno, después automáticamente la van a reconocer. Acá está el verbo y qué quiere decir are defined as. ¿Se definen como o son definidas como? Alguna de las dos. Exactamente. Sí, en realidad la primera, o sea, si hacemos la lectura lineal como bien explícita, acá tenemos are, el verbo ser estar, entonces son definidas, el participio con el ado ida, son definidas como. Pero nosotros en español tenemos esta otra estructura que no existe en inglés, que es el uso del se, que suena mucho mejor, más adecuado, más formal en este caso. Entonces, en lugar de decir son definidas como, el segundo paso es cambiarlo a se definen como. ¿Sí? Siempre que nos encontremos con esta combinación de un verbo to be con un participio, es decir, is o are, más un verbo, si es regular con ed, si es irregular, bueno, con la forma que tenga, vamos a poder en castellano utilizar ese elemento del se. Se y más el verbo, que bueno, a ustedes les va a salir natural, que es se define como. Tienen las dos opciones. En algunos casos no hay ningún problema con respetar la traducción como literal, son definidas, pero generalmente eso sucede cuando yo luego, o en el contexto, tengo el agente, es decir, quién es los que define, quién es la persona o el agente que hace esta definición. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de un descubrimiento, decimos, bueno, tal cosa fue descubierta por tal persona. Entonces ahí queda bien, no tengo que decir se descubrió, fue descubierta por. Pero en este caso estamos hablando de una definición que no hay un agente, no hay una persona que hizo esta definición en particular, no es por tal persona, sino es en general. ¿Sí? Está consensuado, entonces no tiene relevancia decir quién fue el que realizó esta definición. Entonces ahí, en castellano, podemos decir se. Entonces, las mezclas agregadas o añadidas se definen como, y luego tenemos todo lo que sigue. ¿Algún otro verbo para resaltar, ya secundario? Que va a quedar por fuera de la lectura de frases. Podría ser modify. Ujú. Bien, acá abajito, modify. ¿Por qué pensás en modify?
¿Por qué pensás que es verbo y no un sustantivo, un adjetivo? porque está en infinitivo. Aparte Ujú. te dice, es como que dice para modificar. Entonces, Bien, viene acompañado de este to. Muy bien, y modify es más transparente, ¿sí? Cuando la vemos nos hace recordar a modificar. En cambio, hay otros verbos que por ahí no, ¿sí? No son tan transparentes. Ahí habían dicho related to. El problema con related to es que termina con ed, ¿sí? Y para que ustedes reconozcan estos participios como verbo, tiene que ir acompañado de otro elemento, is o are, ¿sí? Si no solos, por sí solos, los participios no forman parte de la frase verbal, no son verbos, sino premodificadores o postmodificadores. Bueno, entonces marcamos modify con amarillo para que sepan que es verbo, no es el principal, pero bueno, modificar. Bueno, vamos a trabajar con otras palabras que por ahí son un poquito más, no son tan transparentes. Enfoquémonos en todos los ed, en todos los participios. ¿Sí? Habíamos dicho que defined es un participio que forma parte de la frase verbal. Listo. Ahora empieza todo esto la frase nominal. ¿Qué sucede con added? eso quería preguntar, profe. No entiendo bien cuál es su función. No sé si modifica a materiales o a durante, porque es añadido Ujú. y sería Entonces, durante. claro, hacemos la lectura lineal. Entonces acá la pregunta es cuando decimos, estas mezclas se definen como qué, ¿cuál es la siguiente palabra que lees? Como material, sería material Claro, añadido durante. exactamente, como material, tengo que ir acá, no me voy a mixing o during o added. El siguiente núcleo es este, ¿sí? Entonces lo que me encuentro acá added es, no está hablando de algo que sigue después, sino que está agregando información sobre material. Es la única opción que tenemos acá, ¿sí? Es un postmodificador. Y el hecho de reconocerlo como postmodificador es exactamente lo que estás haciendo, es decir, bueno, continuar la lectura de forma lineal, ¿sí? Habían dicho que during, durante, lo marcamos, no sé, con verde, porque es como un conector, ¿sí? También queda por fuera, durante. Además acá tenemos el indicador de inicio de frase, entonces todo esto queda por fuera. Todo esto lo tengo que leer de forma lineal. Bueno, sigue la lectura y luego related. ¿Qué sucede con related? Que creo que Ignacio en el chat habías dicho eso, ¿no? Entonces sería un postmodificador related to. Creo que habías dicho eso cuando pusiste en el chat. Bien. Materials lo podemos clasificar como núcleo para poner el postmodificador. Claro, tiene que ser el núcleo. Es decir, queda un sustantivo solo. Todo lo que queda en blanco, es decir, sin resaltar, serían como los corchetes que ustedes lo que están encorchetando como frases nominales. Es decir, acá tenemos una frase nominal, acá hay otra, y acá arranca otra un poquito más extensa. ¿Sí? La posmodificación quiere decir que hay cadenas, o sea que continúa la frase y seguimos agregando más información. No decimos que las mezclas se definen como un material, punto. Bueno, sí, es como un material, ¿de qué tipo? Y continúa la frase agregando más información. Y el último, vamos a ver este hardened, que aparece también acá como con el sufijo ed. Antes de ver la traducción, ¿qué función estaría teniendo hardened? Es premodificador de state.
Claro, es la única opción que tengo, ¿sí? Viene acá y dice in the fresh or hardened state. Muy bien, está premodificando, ¿sí? State, está antes. Y en lugar de ir al diccionario y poner hardened, ¿qué será hardened? Descomponemos, ¿sí? ¿Cuál sería la raíz de esta palabra, hardened? Sería hard, Claro, y hard sabemos que es Duro. 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 Muy bien, como hard rock, qué sé yo, es una palabra conocida, duro. Ahora, hard tiene el sufijo harden y ese sufijo en, ¿qué está haciendo? Harden. No sé bien cómo sería, pero es endurecido. Claro, pero esa es la palabra final, endurecido. Pero Claro, hard, antes de agregarle el ed, antes de agregarle ese sufijo, se le agregó la en, es decir, harden, hasta ahí. ¿Qué está haciendo ese sufijo en? Hard, eh, entonces es un adjetivo, duro. Bien, ahí Diana dice endurecer. Claro, cuando a un adjetivo le agregamos el sufijo en, como harden, shorten, ¿qué más? Bueno, heighten también. Estos están en la ficha de sufijos, de formación de palabras. ¿Sí? Ese en lo que está haciendo es convertir el adjetivo en verbo. ¿Sí? Entonces, como dice Diana, de hard, de duro, pasa a endurecer. Y bueno, ahora que sí tenemos un verbo, del verbo derivamos los participios y nos queda de endurecer que habían dicho con hardened, endurecida. Y bueno, y ahí me queda hardened state, un estado endurecido. Y ahí, bueno, ustedes lo pueden como modificar si quieren, si encuentran un concepto más apropiado. Pero bueno, ya con esto podemos hacer la lectura total, ¿sí? Entonces, hasta ayer, ¿sí? ¿Pueden ir leyendo? Abran todos el micrófono, vayan haciendo la lectura. Las mezclas añadidas. Se definen como material añadido Muy durante el bien. proceso de mezcla. Durante, muy bien, el proceso de mezcla, muy bien, te fuiste process. Ujú. Perfecto. De concreto en cantidades pequeñas Muy bien. relacionadas con la masa del cemento Ujú. para modificar las propiedades en el estado fresco o endurecido. Muy bien, perfecto. Entonces, modified, yo automáticamente, este to puede tener diferentes, a veces no se traduce cuando está acompañado de un verbo. El contexto, la lectura, que para que tenga sentido, automáticamente me va a hacer entender que acá hay que pensarlo como para, con el propósito, para modificar. Perfecto. Ahí lo único que tendríamos que por ahí, en vez de decir concreto, hormigón, ¿sí? Y ir agregando esos elementos como se define como un material, ¿sí? Agregado, añadido, durante el proceso de mezcla. ¿Qué pasa con este mixing ing? Proceso de mezclado. Sí, él mezcla, sí, la mezcla, es que pasa que mixing, ¿qué posición está teniendo acá?
¿Qué función? No es premodificador. Claro, entonces naturalmente me sale pensar en un sustantivo de mix que sería la mezcla. Pero bueno, si se dice en castellano proceso de mezclado también puede ser, está bien. Pero es importante que estamos hablando del proceso de mezcla, de ese concepto. Sustantivo. En otro contexto puede ser un adjetivo, pero acá the mixing process. Bueno, del proceso de mezcla, mixing del hormigón en cantidades pequeñas relacionados con la masa del cemento para modificar, ¿sí? Porque no tengo otra opción, es dejarlo vacío o ponerle la traducción de preposición para. No, nunca diríamos acá mixing mezclando, ¿sí? Nunca, hasta ahora, no hemos visto los gerundios de ando, endo. Capaz que por eso la compañera ha dicho del mezclado, como siendo como que está en proceso, pero me parece que el proceso de la mezcla está bien. De las propiedades en su, y acá tengo the fresh or hardened state. Muy bien, entonces ahí automáticamente el compañero identificó que estamos hablando de dos opciones, en su estado fresco o endurecido. Perfecto, entonces esta frase es the fresh or hardened state. Todo esto, el núcleo es state, y está siendo premodificado por hardened y por fresh. Uno o el otro. Bien, ahí habían escrito uno, a ver si... Los aditivos son definidos como material de concreto durante el proceso de mezclado de concreto en pequeñas cantidades en relación con la masa de cemento. Bien, bien, bien. Bueno, recuerden que concrete lo pensamos como hormigón y ese son definidos como, una opción mejor sería se definen como, pero está bien como lo pusieron. Y la última oración dice, they do not include pigments. Y sí, entonces, ¿cuál sería el verbo de esta oración? Sería do. Tú, marcamos. ¿Qué más dicen los compañeros? Include podría ser el secundario. Pero un verbo secundario estaría como en otra posición de la frase. ¿Sí? No estarían dos verbos juntos, o sea, dos verbos diferentes, uno después del otro. Y Maximiliano dice do not include. Bueno, esto no lo hemos visto hasta ahora, pero tal vez recuerdan de sus conocimientos previos de inglés, do not. El do not, que acá está explícito, completo, porque es escritura y es académico, en el uso cotidiano usamos don't, ¿sí? Ese do not lo que hace es estar negando el verbo. El verbo es include, de hecho, ¿sí? El verbo es include, que está negado, entonces marcamos todo, don't include. Es decir, no es que incluyen, sino que no incluyen. Está negado el verbo con do not, con estos dos elementos. Y Rocío dice si are es el secundario. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien que are lo marquemos como verbo secundario? Sí. Sí. Y además está acompañado de which, que which sabemos que indica una frase postmodificada, así que tiene que ser secundario, tiene que ser el segundo. Muy bien. Silica fume. O de sílice. Bien. Entonces tenemos they. They es un pronombre. ¿A qué está haciendo referencia they? ¿Qué está reemplazando este they para no repetir? ¿Qué palabras? Es el sujeto, ¿o no?
Mixture, a las adiciones, Ex- a los aditivos. Exactamente. Entonces, el referente de they no es, a ver, properties. No está hablando de las propiedades, ni tampoco quantities, de las cantidades, que podría ser, porque estoy buscando una idea en plural, ¿sí? No, seguimos hablando de admixtures. Entonces, este pronombre lo que está haciendo es referirse a algo que se mencionó anteriormente, y para no repetir, usamos el pronombre they, ¿sí? Que al igual que con it no lo traducimos. Bueno, el they sí se traduce porque es ellos, pero como estamos hablando de un concepto inanimado, ¿sí? No es una persona, ellos, también lo podemos omitir. Entonces, ¿cuál sería la traducción de they do not include? Si lo omitimos serían no incluyen. No incluyen, muy bien, porque nosotros en castellano ya el verbo trae esa información de plural, ¿sí? No incluyen. Entonces, si hacemos la traducción de ellos no incluyen, queda un poco redundante, ¿sí? Pero bueno, ese ellos está hablando de, o ellas, no sé, de las mezclas, podemos omitirlo, pero saber que estamos hablando de ese concepto. Entonces, de nuevo, las mezclas añadidas o ellas no incluyen ¿qué? Pigmentos de humo de sílice. Bien. Profe, Son una adiciones. pregunta. ¿Qué son adiciones? Bien. Sí, pregunta. ¿Estaría mal poner estas no incluyen como para hacer referencia bien a lo del principio o estaría de más? ¿Qué pronombre tendrías que tener acá para pensar como estas? Muy bien, Maximiliano, pero es en plural. Ese this que pusiste sería esta. Sería this con la E, con dos E. Claro, en plural. These. Muy bien, que la pronunciación es similar, pero no es igual. Es this y these. Bien. Ese this tendrías que tener acá en el sujeto para traducir como estas no incluyen. Y no lo Claro. hacemos porque esta es una definición simple, me está describiendo simplemente cómo se definen, qué los componen a las mezclas añadidas, ¿sí? No está haciendo como un contraste, ¿sí? Entonces, en otros casos sí vamos a necesitar usar el this o this, porque, no sé, estamos hablando de dos conceptos y decimos, estas sí, estas incluyen pigmentos, las otras no. Entonces hay una necesidad de contrastar y de hacerlo más empático. En este caso no, simplemente es informativo el texto. Entonces está diciendo, se definen como materiales añadidos, bla, 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 no incluyen pigmentos, ¿sí? Entonces no es necesario que agregues ese estas. Profe, entonces, ¿cómo quedaría toda la traducción de esa definición? ¿Alguien la quiere hacer? De la última oración, ¿no? ¿Algún voluntario? Podría quedar, no incluyen pigmentos de humo de sílice, que son adiciones. Perfecto. Exactamente. Que son adiciones. No incluyen. Es decir, podría serlo porque son adiciones, como hemos dicho antes, pero estas no. El humo de sílice no. Porque el humo de sílice es una adición, lo otro eran aditivos, es diferente. Es una adición. Y pero acá cuando decían material agregado, ¿no hace referencia a lo mismo? No, porque el aditivo se adiciona al concreto. La adición que se refiere abajo se refiere como por ejemplo al file calcáreo, que son adiciones al cemento. Que no conforman el cemento sería como algo extra. Bien, bueno. El they no se traduce, el they lo traducimos como ellos o ellas. ¿Sí? Entonces, como acá estamos hablando de mezclas, femenino,
tendríamos que decir ellas. Ellas no incluyen pigmentos. Ahora la pregunta es, ¿suena bien en castellano? ¿Diríamos nosotros ellas, las mezclas, ellas no incluyen? No, directamente diríamos no incluyen. ¿Sí? Porque se entiende por contexto, porque el verbo incluyen en castellano ya trae el plural. Entonces lo podemos omitir. Pero en inglés no, en inglés tiene que estar siempre ocupado este lugar del sujeto, porque el verbo, fíjense, include, no trae ninguna información de persona. Bueno, ustedes me dirán, no tiene la S, entonces sabemos que no es singular, pero no es singular en tercera persona solamente, porque yo tranquilamente podría decir, bueno, no sé, we include, no tiene sentido, ¿no? En este contexto, pero digo I include o you include y es singular. Yo, vos. Incluyo, incluís. Y en plural, we include, incluimos. Y en tercera persona plural, incluyen, they include. Entonces el verbo include no me está diciendo nada de la persona. Simplemente está en presente y está negado. Lo que hace que quede en plural es el they, en tercera persona. No podemos omitirlo. En español sí, porque los verbos son más complejos. Pasamos a la 10. Bueno, entonces fácilmente reconocen ustedes acá en esta primera oración el verbo, que sería, profe, which are additions, serían los cuales son, o no, ¿qué? Que son adiciones. Bueno, los cuales tampoco estás diciendo lo mismo, estaría bien. Se podría decir does not include si fuera en singular, por ejemplo, it. En vez de decir hablar de las mezclas, directamente una en particular, como una mezcla que estamos hablando, it does not include. Sí, esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Van a ir apareciendo. Entonces, por ahora tenemos este do not que me está negando el verbo. Y el verbo está en plural, ¿sí? Lo que ponen ahí en el chat es la negación del verbo en singular, does not. ¿Otra pregunta antes de pasar? Si no, vamos a la 10. ¿Cuál es el verbo de esta primera oración? Is. ¿Solamente is? Sería toda la frase verbal, digamos. Is defined as. Is defined as. Muy bien. También el as. Lo vamos a poner ya para que quede ahí todo. Pero bueno, el verbo, lo que compone el verbo es solamente el auxiliar is y el participio defined. Esos dos son los verbos. Pero marco todo como la frase verbal porque la preposición hace ahí el link, queda por fuera. Okay. Bueno, y ¿algo más? ¿Algún otro verbo? ¿O algo interesante para marcar? ¿Ustedes qué resaltarían como interesante de esta oración? Interesante me refiero a que no preposiciones, sino que, bueno, hago el corte acá, no. ¿Qué otro corte interesante hay? Podría ser el because of. ¿A qué les remite because of? Como a causa de. O Bien. debido a. Debido a. Muy bien. Bueno, creo que está en verdad. Esto es un conector. Because of. Queda por fuera. Muy bien. Listo. Nada más para marcar. Tenemos acá un it's, que es un pronombre. ¿Sí? Es un referente. ¿De qué tipo? ¿Cómo se traduce it's siempre? Su única traducción.
Su. Su. Bueno, tenemos que ver, después la pregunta es, ¿su de quién? ¿De qué está hablando cuando dice su? Bueno, el concepto sería, vamos leyendo, corrosion is defined as. La corrosión se define como Muy bien. Y vamos de acá hasta el conector. la destrucción o deterioro de un material Ujú. debido Debido a una reacción con su ambiente. ujú, a la reacción con su ambiente. Muy bien. A la ¿Con reacción con el ambiente de quién? del material. Bien. Porque Del no tiene material. sentido que sea el ambiente de la corrosión. Exactamente. Entonces acá no es que hay una regla y que este ITS se refiere a lo primero que se mencionó, ¿no? Puede ser algo que está previo. Entonces el contexto es lo único que me hace entender. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? ¿A esta primera parte? Bueno, vamos a la segunda, ¿sí? Hasta el punto. ¿Cuál es el verbo de la segunda oración? Includes. Muy bien. Igual que antes, pero en este caso tiene una S, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué estamos hablando de this includes? De la corrosión estamos hablando. Ujú. Bien, claro, del proceso, ¿no? ¿Qué más incluye este proceso de destrucción y deterioro? Todo, en realidad este this no es lo mismo decir que it, ahí ven una clara diferencia, porque si nosotros tuviéramos un it, ahí como it includes, ese it tengo que buscar una palabra, un concepto previo, que sería por ejemplo corrosion. Pero acá dice this, porque no está solamente refiriéndose a la corrosión, sino a todo este proceso que se mencionó antes. ¿Sí? Entonces la corrosión, este proceso de destrucción, deterioro del material debido a la reacción con su ambiente, todo esto incluye, ¿sí? Entonces este this es mucho más amplio, no es solamente, sí, obviamente que esta es la definición del concepto corrosion, ¿sí? Pero this está siendo como más enfático porque se refiere a todo lo que se mencionó previamente, no solamente una palabra, a toda la frase nominal, ¿sí? Because of es un conector, debido a, ya que, o no, en este caso because of, ya que, no, debido a, sí. Entonces, ahora sí tengo que traducir este this. Y digo, esto incluye, y bueno, podemos hacer la lectura hasta el punto. Porque hay algo más que resalten ustedes en esta parte, en esta frase nominal. No, sería, esto incluye metales y no metales como los cerámicos, los plásticos, los cauchos, etc. Muy bien, entonces ahí like, vos lo hiciste la traducción como muy bien, como conector, because of, como. No es el verbo like de gustar, ¿sí? Sino tiene su uso de ejemplificar, como la cerámica, los plásticos, etc. Muy bien. Y tenemos la última oración. ¿Cuál sería el verbo de esta oración? O los verbos, la frase verbal. Can be, muy bien. Estas son frases verbales fáciles de identificar
igual que el is o el are, porque están siempre acompañados de estos elementos can, que sabemos que es poder, ¿sí? Puede. ¿Algún otro? Can take, Entre paréntesis. Claro, lo marcamos, es como un principal porque está dentro de ese paréntesis, como, bueno, recuerden estas siglas que representaban, ¿qué conector era? IE. Es decir, claro, es una aclaración, entonces como que está aclarando el verbo. Puede ser rápido, es decir, puede tomar a few hours, un par de horas. Muy bien. Depending. Depending es igual al concepto de during, ¿sí? During lo vamos a traducir siempre como durante, y no vamos a pensar en su función, porque simplemente es un conector. Depending sucede a lo similar, ¿sí? Depending on. Depending, depende. Y en castellano decimos depende de, en inglés es depending on. Entonces, márquenlo como una especie de conector, que tampoco no lo vamos a analizar como cuál es la función de este ing, porque no está adentro de la frase nominal, ni tampoco dentro de la frase verbal, es simplemente un conector, ¿sí? Una expresión ya armada, que la traducción es depende de. Perfecto. Entonces, ¿de qué depende? Depende de... Vamos leyendo. depende del material, podría ser. O sea, lo unís a todo eso. Sí. Y de las condiciones ambientales particulares. Bien. La corrosión, ahí iría con una coma, un punto y coma. Puede ser rápida, es decir, puede tomar pocas horas, o muy lenta. Bien, entonces acá, como tenemos dos oraciones, estamos bien diciendo, bueno, la corrosión puede ser rápida o puede ser lenta, y si unimos, vemos que ahí cómo podríamos mejorar ese depende de. Cuando la corrosión es rápida y cuando es muy lenta. Dependiendo. Muy bien, dependiendo del material y también dependiendo de las condiciones ambientales particulares. Muy bien. Entonces acá sí está con esa traducción de Skurun dependiendo de ando, endo. Sí, pero no lo vamos a analizar esto como con su función. Muy bien. Dependiendo del material y de las condiciones, la corrosión puede ser rápida o muy lenta. Y cuando decimos que puede ser rápida, esto quiere decir que puede tomar varias horas. Un par de horas. Bien, entonces acá tenemos claro este referente this, acá sí aparece, entonces hay que traducirlo, el this, como este proceso, todo esto que acaba de hacer referencia. En los otros casos no. Si tenemos un pronombre como it o they, no hay necesidad de hacer ese énfasis y los podemos omitir si nos permite. Y vamos a la última definición, o eran 12, a ver. Ah, eran 12, perdón. La 11, ¿sí? Ya van viendo cómo con la repetición las frases verbales, en este caso, tienen los componentes similares, entonces los pueden ir identificando más rápido, ¿sí? Entonces, en esta definición,
En la primera oración, ¿cuál sería el verbo? La frase verbal. As es el verbo. ¿No es can be? Can be. Can be. Define. Bien, can be defined. Estos tres elementos componen la frase verbal, ¿sí? Voy a marcar el as para que le quede ahí la preposición por fuera, ¿sí? Pero... Entonces acá tenemos una combinación de los dos casos anteriores. Fijémonos que en la 10 tenemos can y el verbo. Puede ser, puede tomar. Y arriba teníamos el verbo to be, is y el participio defined. Bueno, ahora tenemos los tres elementos. El verbo modal can, puede, el verbo to be, de ser, y el participio. Tres elementos. Entonces, ¿cuál sería la traducción como bien literal de esto? Can be defined as. Puede ser definido como. Muy bien. Y si mejoramos un poco esa traducción, porque acá no tenemos una definición específica de un autor en particular, es una definición general, ¿sí? Entonces... ¿Puede definirse como? Claro, se puede definir como. Muy bien. Puede ser definido o se puede definir como. Perfecto. Estamos hablando de inductance. En la definición, ¿encontramos algún otro elemento para resaltar, algún verbo secundario o alguna posmodificación interesante para prestar atención en la lectura? Está which. Van. Muy bien, sí, está el which, entonces automáticamente tengo que encontrar dónde está el verbo para dejar todo por fuera. Y como dice Leo, es opposes, which opposes. ¿Sí? Lo marco con la posmodificación en azul. Bueno, me quedo en verde. Le puse amarillo y después azul. Which opposes. ¿Sí? Y opposes, no sé si les parece bastante transparente, pero el verbo oppose, ¿a qué les suena? ¿O cuál es la traducción si la tuvieron que buscar? Oponer. Yo lo tuve que buscar, bueno, no lo sabía. Claro, bueno, yo por automáticamente digo oppose, bueno, suena parecido, pero no, faltan varios elementos para que la traducción sea más transparente. Opposes, oponerse, ¿sí? Entonces, ¿qué se opone? ¿O qué opone? Habrá que ver ahí. ¿Algo más? Entonces acá ya tenemos una lectura, una frase nominal bastante fácil de leer, pero acá ¿dónde más tendría que hacer como un corte interesante para no confundirme en la lectura? En el in podría ser. O, Solamente sí. in. O flowing in. ¿Qué pasa con flowing? Claro, es flowing in, porque habla de la inductancia, o sea, del decrecimiento y el crecimiento, creo que era, que fluye en el circuito, algo así. Exactamente. Entonces acá flowing está indicando el inicio de otra frase, acá una posmodificación y la traducción es lo que hay que prestar atención. Muy bien, que fluye en. Muy bien, entonces como vos bien dijiste, el concepto acá que estamos definiendo sería inductance, la inductancia, ¿sí? Vamos haciendo la lectura. A ver, hay 49 personas conectadas. Y escucho siempre las mismas voces. Vamos participando. La inductancia. Los que vienen participando continúen, ¿sí? No los estoy
callando, al contrario, estoy motivando al resto que también participe. La inductancia se puede definir como el elemento de un circuito eléctrico que se opone repentinamente a crecimientos o decrecimientos de la corriente que fluye en un circuito. Muy bien, muy bien. Habría que ver este sudden, porque dijiste repentinamente. Es decir, que lo estás uniendo como que se opone, y sí, si este sudden estuviera modificando opposes, necesitarías el adverbio, como dijiste en castellano, suddenly. Sí. Profe, ahí se Sí, puede no es, decir claro, no es como repentinamente, es repentino o repentinos. Claro, ¿qué es repentino? Como dice Lucía. El incremento y decrecimiento, y bueno, eso. Claro, está muy bien. Eso Entonces, sí, es todo sudden, sustantivo. que es un adjetivo, no nos está dando información de la acción, de cómo se opone, ¿no? No es que se opone repentinamente, no, se opone a los crecimientos o al incremento repentino. Es decir, que sudden, lo vamos a poner en rosa, como habíamos puesto antes, los premodificadores. ¿Sí? O Muy sea bien, que entonces. sería primero, o sea, sería que se opone a, a incrementos o O decrecimientos disminución, o disminuciones decrecimiento. repentinas. Sería que va Exactamente, después, digamos. Ah, exactamente. Entonces, es decir, que este OR lo que está haciendo es unir estos dos núcleos, claro, sí. porque ambos se opone a que tanto el crecimiento como el decrecimiento repentino, ¿sí? Este adjetivo está afectando a los dos. Claro. Yo no me di cuenta que era un adjetivo porque cuando lo traducí, o sea, ayer puse, se opone a repentinos incrementos o disminuciones. Pero sí, Claro, es un adjetivo. claro. Y ahí lo tendríamos que acomodar porque en la lectura sería incrementos repentinos. Muy bien. Claro. Entonces, suddenly, de todas maneras, es como que cuando hiciste la traducción en español lo acomodaste, dijiste, para que suene bien en tu traducción, le agregaste ese li para que esté afectando al verbo de suddenly. Pero bueno, ahí ya noten en su glosario, sudden, adjetivo, suddenly, adverbio. Repentino, repentinamente. Muy bien. Entonces, ¿qué fluye en el circuito? ¿Sí? De la corriente que fluye en el circuito. Fíjense acá como current, ¿sí? Es exactamente lo que parece que es, current, no es un falso con nada, estamos hablando literalmente de la corriente. Muy bien. Continuamos entonces, como les había dicho antes, bueno, a ustedes opposes no les había parecido muy transparente, sucede esto con los verbos, ¿sí? En la siguiente oración, ¿cuál sería el verbo entonces? El verbo principal, porque vemos que hay varias, ¿No es stores? ujú, ¿Está bien dicho claro, así? sí, está muy bien, stores. Muy bien, y capaz que alguien se fue acá abajo porque vio is, entonces claramente dice is, increase, este es el verbo. Sí, estos son verbos, estas son frases verbales. Pero no podemos decir que es la principal porque si vamos volviendo, acá tenemos unos claros indicadores de posmodificación, bueno, igual que acá la preposición. Entonces el primer verbo, el principal, es source, de almacenar. Sí. Bueno, en este caso, bueno, en el texto se decidió repetir el concepto, ¿sí? Si tuviéramos que usar un referente para no repetir nuevamente inductance, ¿cuál sería el correcto? Pensar en un It. pronombre. It, muy bien, it, porque estamos hablando de inductance, no this o these, como habíamos visto en plural, ¿sí? Sino el it. Sí, Daniel, it, perfecto. Entonces, bueno, por una cuestión acá simplemente
tal vez porque la oración es muy larga, pero tranquilamente podríamos decir it stores, sabemos que estamos hablando de inductance. Bueno, ¿qué sucede después? ¿Qué más vamos a marcar? When sería un conector. Claro, este when es similar, o sea, la función es similar a los pronombres que habíamos visto relativos como which, ¿sí? O who, pero este indica una situación, o sea, una condición. Cuando algo sucede, vamos a tener este resultado, ¿sí? Ahí Guadalupe dice, almacena energía en un campo magnético. Bien, ven que cortamos acá. Cuando la corriente aumenta y da energía nuevamente al circuito, cuando la corriente disminuye. Muy bien, entonces vamos a entonces ir resaltando para que vaya de la mano de la traducción, ¿sí? ¿Qué otras frases verbales secundarias encuentran entonces? Is increased, muy bien. Profe, ¿eso ¿Qué se más? podría traducir también como es incrementada? Claro, ahí sería como la traducción literal, es incrementada. Y suena, ¿cómo suena en castellano? ¿Suena bien? Ahora viéndolo no. Ujú. Entonces ahí podemos agregar cuando es aumentada, cuando se aumenta, ¿sí? Ese C podemos agregar y queda mejor. Pero está bien. ¿Qué más resaltamos después de is increased? Abajo, que is decreased, pero hay algo más antes. Hay otro verbo para resaltar. And delivers sería el otro. Ujú, que creo que en la traducción de Guadalupe dice da energía, bueno, entrega, ¿sí? Da, delivers. Muy bien. Bueno, entonces queda, la inductancia almacena energía en un campo magnético cuando, ¿pueden ir leyendo? Porque ahí en la lectura Guadalupe dice cuando la corriente aumenta. Y ahí suena como que aumenta por sí sola, ¿sí? Y en la lectura tendríamos que tener when current increases. ¿Sí? Pero no dice when current increases, como cuando la corriente aumenta de forma natural, sino cuando, claro, es aumentada, cuando se aumenta, cuando se incrementa. Entonces hay algún agente que genera que esto sucede, ¿sí? Muy bien. Y habías dicho da ¿Transporta podría energía. ser? Claro, sí, transporta o devuelve la energía, sería delivers energy back. Este back, al indicar como hacia atrás, de vuelta, podríamos pensar en un verbo diferente como devuelve la energía al circuito, ¿sí? La entrega de vuelta. Delivers back es un solo verbo, o sea, viste que hay como modificados. En realidad, delivers es el verbo. Y back es una preposición de
que nos está indicando de movimiento hacia atrás. Entonces es como cuando tenemos, no sé, el verbo go. Todos saben que el verbo go es ir, pero si le agregamos al back, go back es volver. ¿Sí? Como que cambia la dirección. Entonces acá entrega la energía de vuelta al circuito, o la transporta de vuelta al circuito. Profe, ¿podríamos decir ahí entonces devuelve energía? Sí, también. Ah. Y acá nos falta alguna coma o algo. Inductance stores an energy. Ah, no. Entonces, la almacena. La energía la almacena cuando la corriente es aumentada, se aumenta, perdón, y la devuelve al circuito cuando la corriente is decreased. Es disminuida, se disminuye. Entonces acá tenemos, nos damos cuenta, porque este is increased viene de la mano de when, ¿sí? Sucede esto cuando se incrementa, y delivers. Bien, ahí les comento. ¿Por qué lo cambio? Bueno, no puedo porque tengo que volver todo atrás. Pero acá el resaltado lo quise cambiar como amarillo, ¿sí? ¿Por qué lo cambio a amarillo? ¿Por qué marco que delivers es un verbo un poquito más importante o principal que los otros? Porque es el secundario. Sí, yo Porque con está- amarillo estoy marcando los principales. Puede ser también porque está en presente. Ujú. Exactamente, porque está en presente y porque con la lectura me doy cuenta que la inductancia realiza dos cosas. Por un lado almacena energía y por el otro lado la devuelve, ¿sí? And. Este and, entonces, lo que está uniendo son las dos frases verbales completas con todos sus postmodificadores. Bueno, Jere, si alguien se tiene que ir, ahí Clau me comunica que subió en novedades un link para ver un video más de definiciones sobre este tema. Así que tienen ahí mensajes para tareas nuevas para el jueves. Bien, entonces si volvemos a la traducción que nos había quedado ahí de Guadalupe, creo, ahí lo que tendríamos que corregir simplemente es que en lugar de decir aumenta y disminuye, se aumenta y se disminuye, o es aumentada, es disminuida, ¿sí? Bien, vamos a la última, consulten si tienen dudas. Profe, ahí viste que en el de arriba dice inductance. No sé, yo ese es el elemento, ¿no? Como dice la primera frase en un circuito. Porque yo lo tenía entendido como inductor. ¿No sería inductancia? Sí, inductancia, este es inductance, porque inductor sería como, bueno, prácticamente parece inductor. Ujú. Entonces es más el proceso que el elemento, ¿o no? Sí. Bueno. Bien. Y está para vos, o sea, está bien, la definición es acertada con el proceso.
Claro, o sea, me confunde porque dice que se puede definir como el elemento en un circuito eléctrico, Ujú. no como el proceso en sí. Y luego abajo dice inductance stores, almacena como todo el proceso. Ah, bien, bien, bien. O no, está bien, te estoy preguntando si es eso, o sea, es en la primera parte que te suena, que tendría que ser en lugar de inductance, inductor. Ujú. Sí, Bueno, sí, lo podríamos pensar así de esa manera. va. Pregunto nomás, no sé. No, la diferencia, claro, eso tiene que ver, le estoy preguntando a ustedes, sí, podría ser que en lugar de inductance, estaríamos hablando de inductor como, si estamos hablando de un inductor, no debería ser device, un dispositivo. Sí, está claro, o sea, para tu pregunta, inductance, estamos hablando del proceso, la inductancia. Pero me parece que está bien, o sea que como en general. Ahí dice Diana, es un dispositivo en un circuito, como una resistencia o un capacitor. Bueno. Perfecto, entonces podemos hablar, es correcto hablar de un elemento. Con la definición ahí de Diana. Bien, pero está muy bueno el contraste. Ahí ustedes me tienen que decir, sí, la verdad es que en la definición no es muy certera, tendría que decir inductor o no es correcta. Esto obviamente nosotros lo sacamos tal cual de las definiciones, no es que hacemos cambios. Pero la traducción total sería de todo de esta parte que me hemos quedado. La inductancia, almacena, claro, entonces ahí capaz que el compañero piensa que iría mejor el inductor, pero bueno, ahí ustedes van aportando. Almacena energía en un campo magnético cuando la corriente se aumenta y acá pueden decir delivers, da, entrega, transporta, devuelve energía al circuito cuando la corriente se disminuye. Bien. Entonces, delivers, que no es un verbo tan fácil así de reconocer, pero bueno, al hacer la lectura me doy cuenta que, bueno, la inductancia realiza dos acciones. Las dos son principales. Por un lado almacena y por el otro lado entrega. Y como había dicho el compañero, está en el mismo tiempo verbal, stores, delivers. En cambio los otros son secundarios porque están adentro de la frase nominal de esa descripción. Y pasamos al último, que tenemos varios verbos también para resaltar. Por ejemplo, en la primera oración de Analoy, is, y muy bien, vemos, cada vez que vean el verbo be, to be, is o are, vean alrededor qué elementos lo están acompañando. En este caso no, está solo. Tenemos por un lado Analoy y luego empieza claramente la frase nominal. Pero si tenemos otros elementos como un participio, los tenemos que incluir. ¿Sí? ¿Algún otro verbo para resaltar? Y which shows. Perfecto. Which shows, sería así. Shows sería el verbo, pero está ahí acompañando la postmodificación de which. Which shows, que muestra. ¿Sí? Show, el verbo mostrar, demostrar también. Bueno, y ya sin hacer el análisis, es decir,
Y tratando de interpretar de una forma más espontánea, vemos cómo resolvemos este containing más naturalmente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto que acá estamos definiendo? La aleación. Muy bien. Entonces, ¿qué es una aleación? Es Una sustancia. una sustancia. Ustedes naturalmente paran acá y entonces reconocemos. Es una sustancia. Sería que contiene. Muy bien. Que contiene more than one element. Más de un Más de elemento. un elemento. Más de un elemento que muestre, que muestre sería acá, which shows. Sería características. Las características de un metal. Muy bien. Features ya ha aparecido antes, así que lo tienen que tener en sus glosarios, las características de un metal. Perfecto. Así que hasta acá ningún problema. En lo que sigue, ¿cuál sería el verbo de la siguiente oración? Este es un verbo que tienen que reconocer más no por su forma, sino por El have. have. Muy bien, have. Have es uno de esos verbos, parecido al is, que puede estar acompañado de otros elementos que vamos a ver más adelante. Have, vamos a ver que tiene múltiples significados o traducciones, pero hasta ahora, cuando nosotros lo encontramos así solo, sin ningún otro, es decir, es una frase verbal simple, sin ningún otro elemento, es el verbo tener. ¿Sí? Perfecto. Entonces tratemos ahora de hacer la lectura general, ¿sí? En general. Las aleaciones tienen un componente metálico principal. Muy bien, hasta acá, muy bien. Tienen un componente metálico principal, sí, primario, sí. Y uno o más elementos presentes en pequeñas cantidades. muy bien. Uno o más otros elementos, sí. Uno más presentes. Claro. One or more other elements. Uno o más de otros elementos, ¿sí? Presentes en, ¿y qué pasa acá con smaller quantities? Pequeñas cantidades. Bien, pero no dice small quantities, dice Bien, smaller. más pequeñas o como que lo cuantifica más grande. Claro, muy bien. Entonces el ER que acompaña los adjetivos significa más, es el comparativo, en cantidades más pequeñas. Más pequeñas. Ujú. Perfecto. Bueno, en este 12, en el último no había mucho más que resaltar, los otros eran un poquito más complejos, pero fíjense cómo es importante ya ir reconociendo las frases verbales que por ahí nos generan un poquito de, a la lectura espontánea, nos va a confundir y vamos a hacer una lectura errónea si no miramos bien previamente. Pero, ya por ejemplo, los otros elementos los vamos como dejando, vamos limpiando un poco los corchetes que ustedes hacen como para ir leyendo más fluidamente. Present in, ¿sería frase verbal o conector? Muy bien, Leo. ¿Qué creen ustedes? Dijimos, uno o más de uno de otros elementos presentes en. ¿Qué será present? Yo lo veo como un verbo en presente, Ujú. que sería presente, bueno, justamente, pero como que conecta las dos frases, la anterior y la que sigue, entonces como que me confunde. Claro. Bueno, sí, es el verbo de presente, de presentarse en un lugar, pero acá más que como un verbo,
Pareciera como si fuera, si lo ponemos con un sinónimo, presentes en, como existentes en. Como que contienen, que están Ujú. dentro del material. Que están ahí, sí, present in. Entonces, present más que un verbo acá sería como un adjetivo, present, como existentes, que están presentes. ¿Sí? Entonces, present in, y aparte está acompañado por la preposición in, más como un adjetivo, como un verbo general. Pasa que nos está diciendo que los elementos presentan algo, ¿sí? Que eso sería el verbo presentar. Presentar claro, de ofrecer algo, de mostrar, de entregar algo. No dice acá que tienen un componente metálico y otros elementos que presentan, no sé, cantidades, sino presentes en las cantidades, en cantidades más pequeñas, existentes. Y si consideramos present como verbo, sería el verbo presentar, de dar, de otorgar. Y no sería el caso acá. Así que lo marcamos como un postmodificador, pero bueno, fíjense que, porque acá tenemos que hacer el corte de smaller quantities, de adjetivo, preposición. Pero está muy bien, porque present también puede ser verbo. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Muy buena pregunta. Como el opuesto de ausente, ¿sí? Bien, entonces, de todo lo que vimos hoy en la revisión, tomen nota de los pronombres que vimos, estos de that y this. Acá apareció como el aquel, y más abajito this, esto, este proceso incluye. Si no, lo obviamos, si no tenemos eso, no vamos a decir nunca esto o esta o aquel si no tenemos esos elementos. Y bueno, los participios adentro de la frase verbal, no los dejen por fuera. Acuérdense que los participios nunca van a estar solo, como en el caso de los premodificadores o postmodificadores, van a estar acompañados del verb to be. Y por ahora hemos encontrado la negación de un verbo simple, si include, con don't, do not. Van a aparecer el singular más adelante, como pusieron ustedes en el chat de does not. Y can es uno de los otros elementos que estamos viendo en la frase verbal, que siempre, o sea, su única traducción es puede, está en el verbo, pero generalmente está acompañado, no está solo can más un verbo. Y en este caso es can más verbo más participio, 3 elementos. Así que eso es una frase verbal compuesta. Y por último, cada vez que ustedes se encuentren con estas frases verbales be más participio, primero hagan la traducción más literal, como es incrementada o es disminuida. Y luego la mejoran un poco con el se disminuye, se incrementa. Bien, eso sería todo. Todo respecto a las definiciones. ¿Hay alguien que esté conectado para cuestiones finales? ¿Dudas de los que quiere presentarse para el examen final? ¿No? Ya veo que se conectó alguien que está ahí esperando. Hola, profe. Sí, yo tenía algunas consultas.
Bien, ¿quién me está hablando? Lucas Iglesias. Ah, bueno, Lucas. Bueno, este archivo lo subo. ¿Quieren que lo suba que con estas mismas, con mis subrayados de colores? Este es el mismo Power que tienen en la tarea que le subimos. ¿Sí? Bueno, bueno. Puede ser que está cortado, profe, en las primeras hojas, en la segunda creo que es. ¿Cómo que está cortado acá? Tiene yo lo tengo acá, y tiene como un recuadro que está cortado. Acá, bien, bueno, lo modificamos y lo que podemos hacer es, en vez de subirla así con estos colores que por ahí no les dicen mucho, si no estuvieron en la clase, poner abajo la traducción, entonces ahí se quedan tranquilos, o las funciones de cada parte. Bueno, entonces nos vemos el jueves, tienen ahí un video para ver con respecto a definiciones, y nos vamos quedando con los alumnos para finales. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Bien. Profe, una consulta. Sí. ¿La clase del jueves es virtual? Sí. Ah, bien, muchas gracias. Sí. Sí, no Nos les vemos. avisamos con anticipación. Nos vemos. Bueno, consultas para finales. Sí, bueno, yo había mandado un mail, pero se me olvidó de agregar de que yo he rendido el final libre y me fijé en el programa y ahí dice que, bueno, además de una parte escrita, hay una parte oral. Quería consultar sobre eso, sobre la parte oral, o sea, cómo se va a tratar, si son así, tipo un cuestionario, o tengo que hablar sobre el examen escrito. Dame un segundito. Vos estás diciendo que en Petco de Libres dice eso. Sí, me fijé, me mandaron, o sea, en el mail había una página de Petco y en el programa. Claro, en el programa debe estar, pero no, va a ser escrito solamente. Ah, es solo escrito. Sí, ¿por qué? ¿Por qué dice oral ahí? Porque por una cuestión de que en el programa está contemplado la posibilidad de, no sé, de que tengamos exámenes virtuales por la situación que todavía nos encontramos. Pero como van a ser presenciales y estamos haciendo en las mesas anteriores presenciales, va a ser solamente escrito. Ah, bien, perfecto. Claro, Y porque dice un examen oral mediante reunión virtual. Eso se contempla si es de forma virtual el examen. ¿Sí? Pero no, Bien. va a ser escrito y se